Lunes 1 de marzo. Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: Sean misericordiosos, como su Padre es misericordioso. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Recibirán una medida buena, bien sacudida, apretada y rebosante en los pliegues de su túnica, porque con la misma medida con que midan, serán medidos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión. Hermanas y hermanos, esta segunda semana de Cuaresma se abre con una mirada a Dios y una constatación llena de alegría. Nuestro Dios es sobre todo misericordia y compasión para todos, y más para quien sabe reconocer con humildad sus debilidades y pecados, como Daniel en la primera lectura de hoy. Su misericordia y amor llegaron hasta entregarnos a su propio Hijo, Jesús, que nos amó hasta el extremo de dar su vida por todos. Efectivamente, en un tiempo especialmente penitencial, la oración de Daniel, que nos ofrece la primera lectura de hoy, es una oración que expresa la confesión del pecado del pueblo de Israel, que se apartó de Dios, traicionó su alianza y lealtad y le desobedeció. La lectura de la profecía de Jeremías lleva a Daniel a orar y al acercamiento a un Dios misericordioso y compasivo, que perdona las infidelidades de su pueblo. Es una oración cargada de vergüenza y pesadumbre, pero también de confianza en la misericordia de Dios y de esperanza en que volverá a favorecer y proteger a su pueblo. En nuestros días no es fácil hablar de pecado, especialmente en lo que se refiere a la relación del ser humano con Dios, o de un pueblo o un grupo. Para muchas personas Dios es irrelevante en la vida. Tú, mi Señor, tienes razón, expresa Daniel. Quisiera hacer hincapié en esta expresión. Para llegar a ella es necesario acercarse a la Sagrada Escritura, contrastar con la realidad, con uno mismo y orar. No es fácil orar porque implica escuchar más que hablar. Es necesario hacer silencio interior y exterior y escuchar lo que Dios nos dice. Cuando hacemos silencio y nos abrimos a la palabra de Dios, nos vamos viendo honestamente tal cual somos, y la luz de la verdad ilumina la realidad que nos rodea. Podemos vernos y ver desde el corazón de Dios, y comprendemos de forma distinta, nueva, todo. Esa honestidad descubre sin tapujos incluso lo que más nos avergüenza, lo que nos duele o lo que más tememos, y nos regala la más hermosa experiencia de fe, sabernos amados por Dios sin condiciones ni límites, totalmente. Entonces podremos expresar como Daniel: Tú, mi Señor, tienes razón. Mi Señor, nuestro Dios, es compasivo. Todo lo anterior nos ayuda a comprender mejor las palabras de Jesús en el Evangelio de hoy. Sean misericordiosos como su Padre Celestial es misericordioso. Efectivamente, hoy Jesús nos invita a amar a los demás como Dios nos ama y ser misericordiosos como Dios lo ha sido con nosotros. Todos tenemos pecados y necesitamos de la misericordia de Dios para recibir su perdón. Todos tenemos culpas que nos abruman, infidelidades y traiciones que nos avergüenzan. Todos tenemos que aprender a perdonarnos tantas cosas. Y es mucho más fácil llegar a ese perdón desde el perdón que nos llega con el amor de Dios. Necesitamos la experiencia de la misericordia con nosotros
para darnos cuenta de lo que implica ser misericordiosos con los demás. Y ese es el reto que nos plantea Jesús en el Evangelio de hoy. Nuestro amor puede ser pequeño, egoísta y mezquino, pero somos invitados a amar con el amor con que Dios nos ama, ser generosos y compasivos como Él lo ha sido con nosotros. Para poder hacer realidad las palabras de Jesús, es indispensable que antes hayamos experimentado la misericordia de Dios. Nadie puede ser compasivo y misericordioso si antes no ha vivido esa experiencia. Por eso es necesario abrirnos a esa experiencia en esta Cuaresma. Nosotros también experimentamos esta misericordia cada día, pues Dios no nos condena, nos absuelve, nos da amor sin pedirnos nada a cambio. Nosotros estamos llamados e invitados a dejarnos configurar por la misericordia de Jesús, a vivirla con serenidad interior, a ser en el mundo espejo y sacramento de ese don divino. Estamos llamados a vivir su misma vida como Él la vivió, desde la entrega sin límites, el perdón gratuito y desinteresado, la mirada cordial y limpia, el no juzgar y condenar a nadie. Jesús nos pide coherencia. No pidamos a Jesús que sea misericordioso con nosotros si nosotros no estamos dispuestos a hacer lo mismo con los demás. Que Dios les bendiga y les proteja.